¿De qué vamos a hablar? De la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. ¿Cuántos anhelan la reunión con el Señor? Hermano amado, si estamos anhelando volver a reunirnos en un lugar y celebrar la presencia del Señor, cuánto más saber que nos vamos a reunir con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, o sea, por profecía, ni por palabra, o sea, por predicación, ni por carta, o sea, un escrito de puño y letra de Pablo, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o en el sentido de que el día del Señor ya está acá. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Alguien que pueda escribir ahí en las redes sociales: no vendrá sin que antes ocurran dos acontecimientos. Número uno, que venga la apostasía, y número dos, que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Alguien que pueda escribir ahí en las redes sociales: ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay a quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Padre, en esta tarde levantamos nuestras manos y te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes. Queremos traer una palabra certera, una palabra que venga del cielo a la tierra para traer un despertamiento sobre la iglesia que nos has encomendado. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret tu dirección, que abras el espíritu y abra la mente. Todo espíritu de distracción lo ato y lo amarro en el nombre de Jesús. Y creo, porque en esta hora nos vas a hablar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, diga conmigo: el misterio de la iniquidad. De eso voy a hablarles. La Biblia habla de muchos misterios. Marcos 4:11 nos habla del misterio del reino. Romanos 11:25 nos habla del misterio del estado presente de Israel. Romanos 16:25 nos habla del misterio oculto desde el tiempos eternos. Primera de Corintios 15:51, el misterio de la transformación de los vivientes. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Efesios 4:3, el misterio de Cristo. Efesios 5:32, el misterio del matrimonio como reflejo de Cristo y la iglesia. Grande es este misterio, pero yo hablo de Cristo y la iglesia. Efesios 6:19, el ministerio del evangelio. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, el misterio de la piedad. Y hay por lo menos tres misterios más que la Biblia habla. Pero dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7,
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Un misterio. No solamente en la Biblia es algo misterioso, sino que un misterio es algo que está oculto para el aprendiz, pero que aquel que ha afinado la mente y el corazón para entender la revelación del Padre, el Espíritu Santo le ha hecho entender el misterio de la iniquidad. Así que déjame hablarle por un momento de esa palabra. Diga conmigo iniquidad. La palabra iniquidad es la palabra griega anomia, no anemia, sino anomia, que significa sin ley, relacionado con una persona que vive sin ley, referido a uno que rechaza la ley y a uno que vive en rebelión delante de Dios. También se traduce maldad. Y usted empieza a mirar esta palabra y usted se da cuenta que hoy el hombre no quiere tener ley, pero no estamos hablando de la ley del hombre, estamos hablando de la ley de Dios. Y usted se da cuenta que estamos viviendo en una generación donde el hombre no quiere nada para saber de la ley de Dios. El hombre no quiere saber de la ley de no cometerás adulterio. El hombre quiere vivir hombre con hombre, mujer con mujer, en tríos y en cuartetos y en quintetos y como sea. El hombre no quiere saber de yo soy tu Dios. No quiere tener Dios. El hombre no quiere que Dios le diga qué hacer. El hombre no quiere tener las ataduras que para ellos significa la ley. El hombre quiere vivir sin ley, pero no estamos hablando de la ley del gobierno. No. Estamos hablando que el hombre no quiere la ley de Dios. Y el misterio de la iniquidad está relacionado con eso. La Biblia dice, ¿dónde apareció la iniquidad? Ezequiel capítulo 28, verso 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló dentro de ti la iniquidad, la maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del santo monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín grande y protector. Maldad es oscuridad. La oscuridad realmente no existe. La oscuridad no es sino ausencia de luz. Es un lugar donde Dios no está. Satanás encontró ese lugar y lo tomó y lo hizo su habitación. Él no quería vivir bajo las leyes de Dios. Él rechazó la ley de Dios. Usted debe entender que el bien y las bendiciones dependen del amor, pero el mal y las maldiciones dependen del orgullo. Otra vez lo voy a decir. Mientras que el bien y las bendiciones dependen del amor, todo bien y toda bendición depende del amor. Todo mal y toda maldición depende del orgullo. Y el orgullo fue lo que le entró a Satanás. Cuando usted empieza a mirar esto, usted empieza a darse cuenta que la Biblia nos habla cómo llegó la iniquidad al hombre. La iniquidad llegó al hombre como la enfermedad venérea, traspasado de un contaminado a otro contaminado. La iniquidad se encontró en Satanás y luego él desarrolló una doctrina que la Biblia lo llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese fue el fruto que el hombre probó. ¿Qué es, hermano amado, el árbol del conocimiento del bien y del mal? Es el conocimiento que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Otra vez lo voy a repetir. El árbol del conocimiento del bien, pero también del mal, es que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Es el camino de Adán, camino de Satanás y el camino de Eva. A mi manera, sin la ley de Dios. Dios dijo, no comas del árbol. Entonces el hombre dijo, yo como del árbol porque quiero vivir sin ley. Es como decir a Dios, no te necesito para alimentarme, no te necesito para reproducirme, no te necesito para relacionarme, no te necesito para nada. Déjame explicarte, porque la palabra de Dios me enseña en el libro de Éxodo capítulo 34, verso 7,
el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen su nombre. Diga conmigo, iniquidad, transgresión y pecado. Aunque la gente pueda pensar que es lo mismo, no es el pecado el que se lleva de la tercera y cuarta generación, sino la iniquidad. Déjame empezar por la iniquidad. Si el mal fuera un árbol, la iniquidad sería la raíz, la transgresión sería el árbol y el pecado sería el fruto que da ese árbol. Otra vez lo voy a repetir. La iniquidad. Si la iniquidad, hermano amado, la maldad la pudiéramos ver como un árbol, la iniquidad sería raíz. La transgresión sería el árbol, mientras que el fruto sería el pecado. Déjeme decirlo de esta otra manera. La iniquidad es deseo. La transgresión es decisión. Y el pecado es acción. La iniquidad es deseo. ¿Cuál deseo? El deseo de vivir sin Dios, el deseo de vivir sin ley. La transgresión es el momento mental cuando yo decido desobedecer la ley de Dios y vivir sin ley. Y el pecado es una acción que quebranta la ley de Dios. Así que la iniquidad es raíz, la transgresión es árbol y el pecado es fruto. Ahora usted empieza a darse cuenta que la palabra me enseña en Ezequiel capítulo 14, verso 3. Y dice la palabra que el profeta Ezequiel, viene palabra del Señor y le dice: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, porque el lugar que le correspondía a Dios, ahora el hombre lo ha tomado y se ha puesto ante ellos una piedra de tropiezo. Diga conmigo, la iniquidad es una piedra de tropiezo. ¿Qué es la iniquidad? Una piedra de tropiezo. Por eso Ezequiel capítulo 18, verso 30, dice así, Ezequiel 18, verso 30, arrepiéntete y vuélvete de todas tus transgresiones para que la iniquidad no te sea causa de tropiezo. Otra vez, Ezequiel 18, verso 30, arrepiéntete y vuélvete de todas tus transgresiones para que la iniquidad no te sea causa de tropiezo. La Biblia dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en el libro de Pedro dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente de los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Por lo cual contiene la escritura: he aquí yo pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzada. Para vosotros los que creéis es precioso. Para los que no creen, la piedra de los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca para caer. Y hoy en día las naciones están cayendo. Escúchame lo que estoy diciendo. Hoy en día las naciones están cayendo. ¿Por qué? Las naciones están cayendo porque Cristo, que es la encarnación de la ley, está siendo una piedra de tropiezo. Así que déjame explicarte, hermano amado, este pasaje. La iniquidad es un misterio que empezó en Satanás. Pasó al hombre a través del árbol del conocimiento del bien y del mal y empezó a pasar de generación en generación, visitando la maldad de los padres sobre los hijos en la iniquidad, el deseo de vivirse en Dios. Y ese deseo ha llegado hasta nuestros días. Y Pablo empieza a mostrarle a la iglesia una tremenda verdad. Pablo le empieza a mostrar a la iglesia que el día del Señor no vendría sino hasta que hubiera un escenario de iniquidad. Déjame mostrarte. Vuelve otra vez conmigo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Cuando usted lee el día del Señor está cerca, usted piensa en el arrebatamiento. Pero déjenme leerle en otra versión. Y no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por mensaje, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día de Jehová. Es diferente leer como si ya hubiera llegado el día de Jehová, que se refiere a la segunda venida de Cristo y el tiempo de tribulación, o en el sentido de que la venida del Señor está cerca. La preocupación de los tesalonicenses no era porque la venida del Señor estuviera cerca, sino porque el Señor no había venido y ya había empezado el día del Señor. Otra vez se lo voy a repetir. La preocupación de los tesalonicenses no era que la venida del Señor estuviera cerca, porque si la venida del Señor estaba cerca, ellos se iban con él. La preocupación era que había empezado el día del Señor y que Jesucristo no había venido. Y empezaron a ver una versiones en la iglesia. Unos decían que una palabra profética decía que el Señor, el día del Señor ya había venido, que estaban en la gran tribulación. Otro decía, yo escuché a Pablo predicar que ya estamos en la gran tribulación. Otro decía, yo leí una carta que Pablo describía que el día del Señor había venido. Y si usted se empieza a dar cuenta, es extraño porque en primera carta de Tesalonicenses, Pablo menciona 4 veces la venida del Señor y en una de ellas, hermano, dice claramente, hermano amado, y Pablo empieza a enseñar, hermano, vea lo que tremendo lo que dice primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de vosotros, de la manera que nos recibieron y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para 2 cosas, para servir a Jehová, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En la primera carta, Pablo les escribe y les dice, ustedes se volvieron a Dios, al Dios verdadero, dejaron los ídolos y se volvieron al Dios verdadero para 2 propósitos. Número 1, para servirle a Dios. Y número 2, para esperar la venida del Hijo del Hombre, quien nos libra de la ira venidera. Pero lo que ellos entendían a través de la confusión que se había dado, es que Pablo ahora, ellos ya estaban en la gran tribulación. Y Pablo dice, no, espérate. Ustedes no están entendiendo. Por eso Pablo les escribe y les dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Pero a qué se refiere? No se refiere al rapto de la iglesia, se refiere a la gran tribulación. Entonces déjeme parar. Nadie os engaña, amada iglesia, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga primero la apostasía y se manifieste el hombre sin ley. Déjenme por un momento hablarles de lo que es apostasía. Alguien que me pueda escribir ahí en las redes sociales. Déjenme hacer una pausa. El Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Alguien que me pueda escribir ahí en las redes sociales. Veo muchos hermanos ahí. Iván Mauricio Rojas Solano, te bendecimos. Amada Allison, te bendecimos. Amada Nora Beita, te bendecimos. El día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía significa el abandono y el rechazo de la ley. ¿Qué significa la apostasía? Rechazo y abandono de la ley. Yo quiero que usted me entienda esto. No puede apostatar uno que no haya abrazado la ley. Solamente puede apostatar uno que se convirtió, uno que caminó los caminos del Señor y luego se aparta de ello. Por ejemplo, esta misma palabra se usa una única vez en Hechos 21, verso 18. Y el día siguiente, Pablo entró con vosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos los ancianos. Verso 19 del capítulo 21 de Hechos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles
por ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se nos ha informado en cuanto a ti, que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de la fe, a apostatar de Moisés, diciendo que no se circunciden a sus hijos y que no observen las costumbres. Nunca en la Biblia, en el capítulo 15, hermanos, del libro de los Hechos, se dijo que los judíos debían de dejar de cumplir la ley. A los gentiles se les puso cuatro requisitos: que no comieran carne, sangre de ahogado, que se apartaran de fornicación y un par de cosas más. Pero aquí se está hablando de que a Pablo lo acusan de que él enseñaba a apostatar, que él enseñaba a los judíos que habían sido celosos de la ley a no cumplirla, a no circuncidar a sus hijos, contrario a la ley. Eso es, apóstata es uno que abrazó la ley. Apóstata es uno que ha sido cristiano, uno que le ha servido a Dios y que se apartó de él. Escúchame, porque te voy a empezar a profetizar y te voy a empezar a hablar de parte de Dios. Hasta aquí he estado, hermano, enseñando. Déjame empezar a operar en el ministerio profético y déjame empezar a profetizarte, amada iglesia. Despierta, porque el Señor nos está mostrando algo. Muchos pensamos que el tiempo de la venida del Señor iba a ser un tiempo de avivamiento, y muchos hablamos, los profetas, los pastores, los ministros, del gran avivamiento que venía al mundo antes de la venida de Cristo. Pero lo que yo estoy viendo en este pasaje es que la Biblia me enseña que el Señor vendrá en un tiempo tan difícil donde muchos apostatarán de la fe. Escúchame, este tiempo de pandemia, muchos pensamos que la gente se iba a volver a Dios. Muchos pensamos que la gente iba a volverse a Dios, pero nos estamos dando cuenta que aún los mismos cristianos se están enfriando, los mismos cristianos se están apartando, los mismos cristianos están diciendo: Dios no existe, Dios no viene, Dios no está en ninguna parte. Déjame decirte, amado, estamos en un tiempo donde Dios va a probar si realmente crees en Él, o si estabas detrás de un pastor, o estabas detrás de un edificio, o estabas detrás de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Estamos en un tiempo donde tendrás que demostrar dentro de ti lo que hay, porque este es el tiempo que estamos viviendo. Hermano amado, la Biblia me enseña que el Señor no vendría en un tiempo, hermano, de avivamiento como todos lo esperamos, porque cuando nos volvemos a la palabra, la Biblia dice: no vendrá sin que antes haya un tiempo de apostasía. Y está hablando, hermano, de un rechazo de la fe, de un abandono de la fe masivo de muchos, de miles. La sangre de Cristo tiene poder. Hoy muchos están apostatando de la fe. Hoy muchos se están enfriando. Y déjame decirte algo, amado. Te lo digo de parte de Dios. La Biblia dice: ojalá fueres frío o fueres caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Así que mira lo que vas a hacer, pero métete en el fuego del Espíritu de Dios y avanza, porque este tiempo que estamos viviendo es para valientes, para gente que le quiere creer a Dios, para gente que se determina. No estamos en tiempos de gente fría, de gente tibia, de gente, hermano, que se está apartando de Dios. No, tenemos que entrar en un tiempo donde el pueblo de Dios se levante, adorarlo en las madrugadas, porque Dios no es iglesia, porque Dios no es edificio, porque el templo soy yo, porque el fuego lo pongo yo. Eso es lo que necesitamos de la iglesia de hoy en día. Pero la Biblia me enseña que no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es lo que estamos viendo en las naciones? ¿Qué fue lo que vimos, hermano, en las últimas elecciones de presidente en nuestro país? Pastores votando por el PAC. Eso fue lo que vimos. Sabiendo que era gente pro matrimonio homosexual, sabiendo que era gente pro matrimonio homosexual, pro aborto, contra de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios les molesta, todo lo que tiene que ver con Dios les repugna.
Pero mucho pueblo de Dios fue botado detrás del PAC. Porque estamos viviendo un tiempo donde la gente quiere vivir sin ley. Aún los mismos que dicen que conocen a Dios quieren vivir sin ley. Aló. El primer escenario que Dios dice, que la tribulación no vendrá hasta que se manifieste la apostasía. La apostasía será un hábitat, una atmósfera que le permitirá entonces que se dé la segunda condición. ¿Están conmigo? Entonces dice que no vendrá la apostasía, que no vendrá, el Señor. No vendrá el día del Señor, que es el tiempo de juicio, sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el inicuo. Así que la apostasía es el medio ambiente para que se manifieste el inicuo, el sin ley. Y sigue diciendo 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4. Este hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en medio del templo de Dios y afirmará que es el mismo Dios. Otra traducción dice, se exaltará a sí mismo y se pondrá que toda la gente lo llame Dios y que lo hagan objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Y Pablo dice algo en el verso 5. Escucha, la Biblia llama a este hombre que va a aparecer, que no es Satanás, sino que es la imitación de Cristo, de Satanás. Va a venir un hombre en este tiempo de apostasía, en este tiempo donde la gente se aparte de Dios y abandone a Dios y abandone la ley de Dios. Vendrá un hombre, un líder mundial sin ley, un hombre que hablará del matrimonio entre hombre y mujer y mujer. Un hombre que hablará del aborto abiertamente hasta el 9º mes del embarazo. Un hombre pro estado laico que quitará a Dios y borrará a Dios. Pero mientras que borra a Dios, él mismo se levanta como si fuera Dios. Él será el ungido de Satanás. Vendrá por obra, influencia y poder de Satanás. ¿Y sabes algo? Jesucristo dijo, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibieron. Pero otro viene en su propio nombre y a él lo recibirán. Y a él lo recibirá, hermanos, las naciones de la tierra como el Mesías, como el enviado de Dios. Pablo dice, ¿no se acuerdan que yo les mencioné esto cuando estuve con ustedes? Y nos habla de algo familiar para los tesalonicenses y completamente extraño para nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Pablo está escribiendo en el 51 después de Cristo. Calígula, Calígula, el emperador romano, que vive unos 10 años antes de que Pablo escribe, intentó poner su estatua dentro del templo de Jerusalén y ser adorado como Dios. Y quizá esta es la razón por la que Pablo no lo escribe, porque era una referencia directa al Imperio Romano y a Calígula y a lo que Calígula intentó hacer. Por eso Pablo les dice, ustedes no se acuerdan que yo se los dije, porque Calígula intentó poner una estatua de él en el templo de Dios y él dijo que él era Dios. Se declaró un Dios encarnado. Entonces Pablo no lo puede escribir porque la carta puede caer en manos de la persona equivocada. Pero Pablo le recuerda cuando estaban en los grupos pequeños. Pablo le dice, esto mismo que está haciendo este loco va a ser lo que va a ser el anticristo. Y después aparece acá lo que quiero hablarles, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esa operación sin Dios, sin ley. Hermanos, cantantes cristianos
que se dicen amar a Dios y servir a Dios. Yo los vi hace 2 años y medio atrás apoyando a Carlos Alvarado. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El deseo del mundo de vivir sin ley, sin Dios. Aquello que nació en el corazón de Nimrod cuando Dios destruyó la tierra con un abismo de agua. Y entonces cuando vino el diluvio, se levantó un hombre llamado Nimrod. Y el Nimrod empezó a poner su cara contra Dios y levantó la gente de aquel tiempo y les dijo: vamos a reunirnos, vamos a hacer barro, a coser ladrillo y vamos a hacer una torre que, si Dios quiere que llueva todos los años que quiera, no nos va a poder inundar. Y el hombre empezó a construir una torre, hermano, que Dios no pudiera inundar. Y la Biblia dice, hermano, que Dios mismo descendió, los dejó que construyeran y después Dios mismo descendió y confundió las lenguas. Y uno hablaba en chino, otro hablaba en francés, otro hablaba en portugués, otro hablaba en español, hermano. Se agarraron y se dispersaron. Dios mismo descendió del cielo y los dispersó. Y déjame decirte que aquellos que hacen planes, hermano, y que se levantan contra Dios, contra mi Padre, no prosperarán. Mi Dios se levantará y los destruirá. Pero déjame seguir enseñando. Ustedes saben lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay lo que al presente lo detiene hasta que su venida se ha quitado. En un pasaje dice que es algo y en el otro dice que es alguien. Así que tenemos claro algo: lo que lo detiene es algo o es alguien. Hay muchos candidatos que han surgido a través de la historia de la iglesia. Muchos dijeron que era el imperio romano el que lo detenía. Otros decían que era el imperio judío. Otros decían que era Satanás. Otros decían que era el arcángel Miguel. Otros han dicho que la iglesia. Y otros han dicho que el Espíritu Santo. Escúchame, iglesia, porque te voy a hablar de parte de Dios. La Biblia me enseña, hermano amado, claramente, porque ya está en el plan en secreto de la maldad en marcha. Escúchame, la palabra clave para entenderlo es tiempo. Tiempo. ¿Quién es esa persona que tiene detenido este mover hasta que su debido tiempo se ha quitado? La acción del Espíritu Santo, usted debe entender que es una operación entre Pentecostés y trompetas. Otra vez lo voy a repetir. La acción del Espíritu Santo es una acción comprendida en la Biblia en un espacio de tiempo llamado entre Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, y tabernáculos, cuando una vez más Jesucristo decía, y trompetas, cuando Jesucristo descienda. Escúchame, la Biblia marca esto en etapas. La primera etapa es Dios sobre nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre el hombre y descendió el Espíritu Santo sobre Sansón, y descendió el Espíritu Santo sobre David, y descendió el Espíritu Santo sobre Jefté, y descendió el Espíritu Santo. Esa es la palabra, Dios sobre nosotros. Pero luego cambió, Dios con nosotros, Emmanuel. Dios se encarnó y por unos 30 años caminó por esta tierra. Y por año y 6 meses el ministerio de Dios, el ministerio de Jesucristo, hermano, vino, hizo milagros, dio su vida, murió en la cruz. Y le dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Pero yo me voy, yo voy al Padre, y el Padre y el Hijo, y enviaron el Consolador. Y cuando enviaron el Consolador, ahora es Dios en nosotros, Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Y en ese tiempo estamos, amada iglesia. En ese tiempo estamos, amado Oscar Durán. Dios en nosotros. Pero ese Dios en nosotros tiene un límite en la Biblia.
Es una etapa entre la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, cuando el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo, y una etapa cuando Jesucristo regrese al sonar de la trompeta. Entonces el Espíritu Santo se moverá de su lugar. El Espíritu Santo no puede ser quitado. Así que, como Cristo no fue quitado, nos convenía que Él se fuera. Así que Él se fue. Entonces, hermano, este pasaje debe traducirse de una mejor manera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Dice así: porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio el que detiene a ese hombre. ¿Quién detiene a ese hombre? El Espíritu Santo. Déjeme decirle dos razones por qué es el Espíritu Santo. Número uno, la Biblia dice en Génesis capítulo 6, verso 3, y muestra al espíritu contendiendo con el mal. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente los deseos del hombre es el mal, mas serán sus días 120 años, y marca tiempo. Y en Isaías capítulo 59, verso 19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como ríos, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Escucha, iglesia, porque en Isaías estaba profetizado, Isaías 59, que Satanás vendría como ríos, la apostasía vendría como ríos, pero el Espíritu Santo levantaría bandera contra él. Y cuando el Espíritu Santo levanta bandera es algo, y el que sostiene la bandera es alguien. Por eso es algo, la bandera. Es como un corredor. Cuando el corredor está listo para salir. Y cuando el corredor está listo para salir, ¿qué lo detiene? La bandera. Así que el Espíritu Santo es el agente de parte de Dios para darle el banderazo de salida cuando sea tiempo. Cuando el inicuo sea revelado, empezará una contrarreloj que solamente dispondrá de 42 meses. Abra sus ojos y entienda. Es una contrarreloj, porque escrito está en el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos una diadema, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, que oiga. Y se le dio autoridad para trabajar 42 meses. Y se le dio autoridad cuando la bestia haga su aparaucía, cuando se entre al templo y se proclame como Dios, los focos van a señalar sobre él, y entonces le van a quedar 42 meses únicamente para actuar. Así que escúchame, iglesia. El misterio de la iniquidad es algo que operó en el cielo. Satanás no quería la ley de Dios ni sujetarse a la ley de Dios. Empezó a operar en el hombre en el jardín del Edén. Y el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal y se da cuenta que puede vivir sin Dios. Escucha, aunque vivir sin Dios no es vida, la muerte al final de cuentas es separación de Dios. Y empieza a operar en el hombre una iniquidad que es deseo, una transgresión que es una decisión,
y un pecado que es una acción. Y eso ha ido creciendo y ha ido creciendo y ha ido creciendo hasta que en el último tiempo, antes del día del Señor, todas las naciones de la tierra convergerán en el matrimonio homosexual, convergerán en el aborto hasta el 9º mes del embarazo y convergerán en un sistema sin Dios, sin ley. Ahora, ¿qué es lo que lo está deteniendo que esa apostasía se manifieste? El Espíritu Santo. Pero la operación del Espíritu Santo, eso que dice la Biblia, hermano, que el enemigo se ha levantado como ríos, pero el Señor ha levantado bandera contra él. Y escúchame, naciones de la tierra, y escúchame, nación grande del norte, porque en este tiempo que estamos viviendo, ese hombre que el Espíritu Santo ha estado usando para detener eso se llama Donald Trump. Pero escúchame, nación grande, nación del norte, nación que te hiciste grande por temer a Jehová y por construir una nación basada en los 10 mandamientos. Pero hoy ustedes pueden apostatar de tu Dios y divorciarse de Dios. Porque déjame decirte que la palabra apostatar tiene una palabra que significa carta de divorcio. Ustedes se pueden divorciar del Dios que los hizo grande. Ustedes pueden hoy hacer pacto con el Biden ese y aprobar otra vez el matrimonio homosexual y otra vez financiar el aborto y otra vez implantar la ideología de género. Y ustedes pueden rechazar a Dios. Déjame decirte, nación grande del norte, que no rechazarás a Donald Trump, rechazarás al Dios de Donald Trump, rechazarás a aquel Dios que lo está usando como un ciro para traer su plan y su propósito a esta tierra. Ustedes pueden ir en noviembre y rechazar al Dios del cielo, pero déjame decirte algo, el Dios del cielo está a punto de juzgarte, nación grande. Y déjame recordarte, nación de los Estados Unidos, los profetas que profetizaron en el 1984, 1985 y 1986. Hace casi 40 años, Dios les está llamando al arrepentimiento. Y el primero que profetizó fue David Wilkerson en 1995. Y David Wilkerson en su libro Fijando la trompeta en nuestra boca, en 1985 profetizó: Dios va a juzgar a los Estados Unidos por su violencia, por sus crímenes, sus recaídas, sus asesinatos de miles de bebés, su obstinación por el homosexualismo y sadomasoquismo y su corrupción y sus borracheras y su abuso y sus drogas y su forma de sanidad sin poder y sus indiferencias hacia Cristo y sus incómodos divorcios y sus adulterios y su pornografía lujuriosa, por sus abusos sexuales a menores, sus estafas, sus robos, sus películas sucias y sus prácticas ocultas. Pronto, muy pronto, una pesadilla económica explotará en una realidad. Estados Unidos está a punto de enfrentar un tiempo de histeria masiva en la que cientos de bancos se cierren y las instituciones financieras se desintegrarán y esa economía se sale de control. El oro y la plata perderán su valor. El caos que se aproxima no puede ser detenido por nuestro gobierno. El gran holocausto obedece a un colapso económico de los Estados Unidos. El enemigo hará sus movimientos cuando estén débiles y sin ayuda. Otra vez, el enemigo hará su movimiento cuando estén débiles y sin ayuda. A través del fuego sin quemarse. Dumitru Tumán, en 1984, él dijo: te traje a este país porque este país se quemará.
Me mostró que California, Las Vegas, Nueva York y la Florida, y dijo, estos son Sodoma y Gomorra, en un día se quemarán. Yo quiero salvar a la iglesia, pero la iglesia me ha traicionado. La gente se alaba a sí mismo. La honra que la gente debería de darle a Jesucristo, ellos se la dan a ellos mismos. En las iglesias hay divorcios, hay adulterios en las iglesias, hay homosexuales en las iglesias, hay abortos en las iglesias y todos los pecados posibles debido al pecado han dejado algunas iglesias. Debe de gritar a gran voz que ellos deben de hacer un alto al pecado. Deben volverse al Señor. Y yo le dije, ¿cómo se quemará un país tan grande como los Estados Unidos? Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo. Y él dijo, los espías rusos han descubierto dónde están los almacenes nucleares en los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos piense en paz y seguridad, ¿qué es lo que acaba de hablar Donald Trump? Paz y seguridad. Desde la mitad del país, algunas personas comenzarán a pelear en contra del gobierno. Escucha, Estados Unidos, y te recuerdo la palabra que este hombre de Dios habló. Algunos empezarán a pelear en contra del gobierno. El gobierno está ocupado en problemas internos. Entonces, desde el océano, desde Cuba y Nicaragua, los van a bombardear los almacenes nucleares. Cuando explote, Estados Unidos se quemará. Y le pregunté, ¿cómo se salvarán aquellos de la iglesia que están volviéndose a ti? Y dijo, diles esto, así como salvé a los 3 jóvenes del horno de fuego, así como salvé a Daniel del foso de los leones, de la misma manera los salvaré. Dumitru Tumán, 1984. 40 años te ha dado mi Dios para que te arrepientas, nación grande de los Estados Unidos, y todavía persistes en caminar de hombres perversos y malvados como Obama y como Biden. Solamente piensas en un muro, pero no piensas en la sangre de los niños que serán abortados, en la abominación que es para mi padre el matrimonio homosexual y la inmundicia de la basura de la ideología de género. Arrepiéntete, iglesia, porque los próximos 3 meses están decisivos en los Estados Unidos. Y déjeme decirle algo, iglesia de Costa Rica, cuando allá llueve, aquí estornudamos. Y Dios dice que la apostasía está a punto de levantarse. Donald Trump ha detenido esta inmundicia. Y quizás si Dios lo detiene por 4 años más, tendremos tiempo para que un avivamiento venga sobre el mundo. Pero si no es así, el nuevo orden mundial seguirá la línea que iba a seguir con Hillary Clinton. Y la apostasía vendrá y no tardará. Y déjame decirte, amada iglesia, que para nosotros el Señor viene por una iglesia santa y sin mancha. Y yo quiero decirte, iglesia, que el tiempo entre Pentecostés y trompetas está a punto de terminar. Estamos a un mes de trompeta. En las próximas semanas voy a empezar una vez más a enseñar sobre la fiesta de las trompetas. Prepárate. Voy a empezar a enseñar sobre la fiesta de las trompetas. Prepárate. Porque Dios viene por una iglesia santa y sin mancha. Escúchame, nación de los Estados Unidos, porque puedes hacer 2 cosas. Si te vuelves a Dios y apoyas al hombre que Dios tiene en este tiempo, que se llama Donald Trump, es posible que las naciones del mundo los ataquen, pero no prevalecerán. Pero si abandonan a Dios y se divorcian de Dios y apostatan de Dios, Dios se olvidará de ustedes. Así que solamente tienen un camino, vuélvanse a Dios. Y Dios permitirá que un avivamiento venga sobre las naciones de la tierra. Y que podamos ver una vez más a una iglesia floreciente antes de que Cristo venga. Pero déjame decirte que esto está hablando del día del Señor, del día del juicio. No está hablando del rapto. El rapto puede pasar en el próximo mes.
El rapto está a la puerta. Y a partir de ahí se vendrán 7 años. Y a partir de que el inicuo se ha enfocado, 42 meses. Y agárrese quien pueda, porque estamos en los últimos tiempos. Alguien puede alabar al Señor y bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien puede decir amén. Y alguien puede decir gloria a Dios. Y alguien puede decir lo que dice el libro del Apocalipsis. Aquí hay una iglesia que te espera. Sí, Señor, ven. Ven por tu pueblo. Ven por tu nación. Y yo te quiero hablar a ti que no estás listo para irte con el Señor. Si hoy fuera el rapto de la iglesia, si en esta trompeta que viene fuera el rapto de la iglesia, te irías con el Señor. Si no estás listo para irte con el Señor, arrepiéntete. Yo aprendí a hablarle a las naciones como a un hombre y hoy te digo, Estados Unidos, arrepiéntete. Yo no le estoy hablando a la iglesia Legacy, le estoy hablando a los Estados Unidos, que son los 50 y resto de estados. Arrepiéntete. Vuélvete a la ley. Y vuélvete a Dios. Pero también te puedes divorciar de Dios. Y puedes abrazar al Biden sin ley. Pero Dios le juzgará. Amada iglesia, vuélvete a Dios. Arrepiéntete de esa vida fría que has estado viviendo. Arrepiéntete de esa vida sin oración. Arrepiéntete de esa vida sin búsqueda de Dios. La vida cristiana no puede depender de las 4 paredes. La vida cristiana tiene que nacer dentro de ti. La vida cristiana tiene que ser un fuego que arde en mí, que no se apagará. Alguien que pueda decir amén en el nombre de Jesús. Esto es lo que quería compartirle, amada iglesia. Déjenme orar. Déjenme orar por ustedes. Padre, yo oro por la iglesia que me has dado. Yo solamente puedo prevenirla, Señor, de que el día malo está a la puerta. Que quizás no estamos en el mejor tiempo, pero tú dijiste que vendría en un tiempo de apostasía. Señor, despierta el espíritu de aquellos que me has dado para cuidar en este tiempo. Despiértalos para que se vuelvan a ti. Despiértalos porque la venida del Señor está a la puerta. Despiértalos. Despiértalos, Padre. Despiértalos porque tu venida está a la puerta. Que toda pereza, que toda apatía, que toda obra del infierno, que todo adormecimiento se vaya, porque escrito está: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En el nombre de Jesús, yo te desafío, iglesia. Despiértate. Despiértate. Porque el Señor está a la puerta. Bendita sea la gloria del Señor. Iglesia amada, el día martes tendremos altar familiar. Vamos a hablar de un tema precioso. Cómo llevar a la familia en medio de tiempos difíciles. Cómo conducir a la familia en medio de tiempos difíciles. Y el día jueves, si Dios lo permite, haremos un Zoom donde aclaremos estas cosas, preguntas y lo demás. Vamos a poder compartirlo con todos ustedes. Les amamos en Cristo Jesús. Dios me les bendiga y feliz tarde. Gracias por acompañarnos. Compártale la transmisión a alguien que necesita escucharlo, que necesita salir de su sueño y que necesita prepararse porque el Señor está a la puerta.